Muy buenas y bienvenido al Vitalista, un podcast en el que hablamos de salud, de osteopatía y mantenemos esta conversación entre tú y yo. Muy bien, hoy antes de empezar, que vamos a hablar del sistema digestivo, me gustaría invitarte a que te suscribas a mi newsletter. Va a ser el sitio desde donde voy a irte informando y manteniendo al día de muchos temas en relación a mi proyecto, ¿vale? El primero que se viene, más allá de que vayas a andrescuadrado.com, bajes hasta abajo del todo y te suscribas a la newsletter, más allá de eso, el siguiente paso va a ser este día 23 de octubre, es decir, dentro de muy poquito, a las 7 de la tarde, que estoy hablando en 2025, que voy a dar un webinar gratuito en el que vamos a hablar del profesional que trasciende la estructura. Es un webinar dirigido a profesionales de la salud que os interese esta forma de entender pues, la vida y a nuestros pacientes, ¿no? Esta forma más vitalista de entenderlo. Entonces, en el profesional que trasciende la estructura te voy a hablar de eso, ¿no? De entender los problemas de nuestros pacientes más allá del daño estructural, ¿sí? Que no digo que no sea una causa de dolor, pero que mucho menos de lo que pensamos. Y para justificarlo, además, te voy a dar 6 vías, 6 caminos que ayudan a explicar los síntomas que padecen nuestros pacientes. ¿Bien? Entonces, creo que es un tema súper interesante y si tienes un ratito, el día 23 de octubre a las 7 de la tarde, pues nos vemos allí, ¿vale? Que vaya muy bien y seguimos con el capítulo. Muy bien, ahora vamos a entrar en el sistema digestivo y en su relación estructural con el sistema musculoesquelético sobre todo, ¿vale? Si recuerdas o si has escuchado al principio del podcast cuando te hablaba del sistema inmunitario, te decía que era un sistema que era pura función y que costaba entenderlo y costaba comprenderlo en profundidad porque no se le ve la estructura, ¿no? Es un sistema que acude, ¿no? A nivel celular a regenerar, a mejorar, a inflamar, ¿sí? Diferentes partes del cuerpo allá donde es requerido. Pues en contraposición, el sistema musculoesquelético y del que venimos a hablar hoy, el sistema digestivo, son pura estructura. Es decir, cada una de las funciones del sistema digestivo la vamos a poder encontrar a nivel estructural en un tejido, en un órgano determinado. Esta es una de las ideas importantes que quiero transmitirte a día de hoy. ¿Y qué pasa? Que esas estructuras como son pues, la parte de la lengua, la zona de la faringe, el esófago, el estómago, pues tienen relaciones y están ancladas, fijadas o estabilizadas por o con partes del sistema musculoesquelético. Para mí es una relación y es una de las conclusiones que sacaremos, ¿no? Que mucha de la clínica que tenemos a nivel musculoesquelético, como dolores de espalda, dolores cervicales, de hombro, a nivel torácico, en la pelvis, pues pueden ir muy relacionadas con el sistema digestivo. Dicho esto, hemos de entender eso, que cada una de las estructuras, órganos o minisistemas, ¿no? que forman el sistema digestivo van a estar estructural, neurológica y fluídicamente relacionados con estructuras corporales relacionadas con lo que yo llamo el sistema musculoesquelético, ¿no? que es el esqueleto, todas las fascias y toda esa musculatura que le da movimiento y estabilidad a nuestro sistema. Vamos a entrar ahora en los diferentes niveles en los que se relaciona directamente el sistema digestivo con el sistema musculoesquelético. Bien, el primer nivel es el cráneo. En el cráneo se dan funciones muy interesantes del sistema digestivo, como es la primera descomposición de los alimentos, pero también el reconocimiento de los alimentos. Es decir, cuando olemos un alimento, lo saboreamos, sabemos si es bueno para nosotros, si no, si hay también una función propioceptiva de que si lo que estamos masticando, pues imagínate la raspa de un pescado, ¿no? Pues si tienes ahí un trocito de raspa de pescado que sabes que te puede hacer daño, pues lo reconoces. A veces no lo ves, lo reconoces cuando lo tienes en la boca, ¿no? Pues todo esto son funciones
que necesitan de una correcta estructura de las mucosas, de la lengua, que haya una buena inervación de esta zona, ¿no? Para notar el sabor, para poder saber si hay algo ahí que pueda ser dañino, si sabe bien, si sabe mal. Bien, esta es una función, pero la que más me interesa y la que más repercute al sistema musculoesquelético es la función masticatoria y la función deglutoria, que es de lo que te vengo a hablar hoy. La función masticatoria es súper interesante. ¿Por qué? Porque las tensiones que llegan a la mandíbula, es decir, para que nosotros podamos masticar, tiene que haber una buena oclusión dental. Tienen que los dientes y las muelas del maxilar y de la mandíbula tienen que poder contactar bien, ¿no? Y que pueda haber un movimiento de masticación a este nivel. Pero las tensiones que llegan a esta articulación pueden estar sesgadas o pueden estar afectadas por tensiones sobre, por ejemplo, la musculatura cervical posterior. Y la musculatura cervical posterior está muy relacionada con la función visual, ¿vale? Esto es una locura, pero es súper interesante, ¿no? Entender cómo la musculatura cervical posterior, la parte más alta, las primeras vértebras cervicales, tienen una función muy importante de posicionamiento de la cabeza para poder equilibrar la visión. Sí, la visión es algo sobre la que se referencia mucho el ser humano. Las tensiones residuales que haya, los malos posicionamientos o los aumentos del tono muscular que lleguen a la base del cráneo, van a afectar a la dinámica y a la eficiencia de la musculatura masticatoria y de todo el movimiento masticatorio, ¿sí? Espero estarme explicando, ¿vale? Esto puede parecerte algo como anecdótico, que no tiene mucha importancia, pero hemos de pensar cuánto tiempo estamos adaptando la visión a miro cerca, miro lejos, miro hacia un lado, miro hacia el otro, esas pequeñas funciones a lo largo del día, y luego también cuántas veces mastico a lo largo del día. Si comemos 2 veces al día, pues masticamos un ratito. Si comemos 5 veces al día, masticamos muchas veces al día, ¿vale? Son funciones que no es que generen grandes cambios, pero que sí que son mantenidas en el tiempo y que se repiten muchas veces a lo largo del día. Bien, dicho esto, si tenemos en cuenta todas las relaciones de la postura con la visión, con este sistema masticatorio, podemos encontrar a este nivel muchas fuentes de problemas o de producción de síntomas a nivel cervical, por ejemplo. Muchas veces tenemos dolores cervicales que cesan cuando se hace un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, o que cesan cuando se hace un trabajo de rehabilitación neuroclusal. Sí, yo recuerdo un caso que tuve que, bueno, he tenido muchos casos, que cuando han empezado a hacer un tratamiento con gente que, por ejemplo, se quiere poner la boca bien, ¿no? Por así decir, que los dientes estén rectos, cuando ya son mayores. Pues muchas veces vienen con dolores a nivel cervical y no es que sea culpa de la ortodoncia, ¿vale? No, porque realmente lo que está haciendo el odontólogo está bien hecho. Es decir, le han colocado una ortodoncia para devolver la posición a los diferentes dientes, ¿no? Y mejorar, pues, que pueda tener una mejor higiene dental o que tenga una mejor oclusión y pueda masticar mejor. Pero ¿qué pasa? Que al meterle tensión a esa zona, a esa región que está compensando, que está manteniendo el equilibrio en esa región, lo que pasa es que aparecen dolores a nivel cervical, yo he tenido pacientes que han tenido vértigos después de empezar con una ortodoncia, ¿vale? Y es porque aquí se establecen relaciones súper importantes, ¿bien? Podríamos hablar mucho de esto, hay másteres exclusivos de estos temas en fisioterapia, en osteopatía e incluso en posturología se habla mucho a este nivel, ¿vale? Pero no me quiero enrollar, simplemente pues hablar de esta primera función que es la masticación. Luego viene otra función de la que te quiero hablar, que es de la deglución hasta que el alimento llega al estómago, ¿sí? Y aquí hay 2 temas importantes. El primero es la relación y la importancia de la lengua, tanto en la fonación, pero en este caso en la deglución, en el poder tragar, ¿sí? Para poder tragar, la lengua tiene que estar más o menos libre, ¿sí? No suele dar problemas, es decir, no tenemos disfagias por tensiones musculares, pero sí
que es interesante a estos niveles, sobre todo cuando eres terapeuta y trabajas con las manos, el tener en cuenta el movimiento y la tensión a nivel de la lengua, la relación de la lengua con el yoides. El yoides es un huesecito pequeñito que tenemos por debajo de la mandíbula. Entonces, dicho esto, es algo a repasar, ¿bien? Y luego, la siguiente relación que te quiero explicar es la de la base del cráneo, donde se insertan los músculos constrictores de la faringe, que se continúan con la mucosa faríngea, laríngea y con el esófago, ¿sí? En su parte posterior, y todo esto va muy pegadito a la cara anterior de la columna cervical. Toda esta continuidad desde la base del cráneo, donde tenemos una fijación, ¿sí?, hacia abajo, que traspasa todo el tórax y llega a la cavidad abdominal por debajo del diafragma, tenemos una zona que es una relación de deslizamiento continuo. Es decir, cuando yo hago una extensión cervical, cuando yo miro hacia el cielo, estoy poniendo en tensión todo este sistema desde el constrictor de la faringe hasta el agujero diafragmático, el agujero esofágico, por donde pasa el esófago a través del diafragma, ¿sí? Y aquí hay un motivo de posibles disfunciones, ¿no? Por ejemplo, las hernias de hiato, ¿sí? En hernias de hiato, una de las cosas que yo siempre pregunto es de qué trabaja la persona. Porque si es una persona, por ejemplo, un pintor que trabaja con la cabeza en extensión, mirando hacia el techo y moviendo los brazos, aquí hay un componente mecánico que puede tensionar, ¿sí? No sé, hay que mirar también el estado del diafragma, las tensiones a nivel cervicales, porque por ejemplo, ¿no?, si tenemos esos problemas masticatorios o esas afectaciones o tensión a nivel neurológico, si a nivel del sistema nervioso que nos está tensando toda esta parte alta cervical, pues podemos tener conflictos con esa parte diafragmática, ¿sí? No conflictos, sino pues como zonas de tensión, ¿vale? Es un tema también complicado que solo lo hago para que veamos un poco que hay relaciones entre el sistema musculoesquelético y el sistema digestivo. Bien, en este caso habría más influencia, ¿no? A este nivel habría más influencia del sistema musculoesquelético por los diferentes movimientos que estemos forzados a hacer que repercutan en esa tensión sobre el esófago y el estómago. Dicho esto, una vez atravesamos el diafragma y estamos ya en la cavidad abdominal, llegamos al estómago, ¿sí? El primer gran órgano, ya propiamente dicho, dentro del cuerpo del sistema digestivo. Bien, entonces el estómago es un órgano súper importante, es donde se empieza a dar la digestión sobre todo de las proteínas, donde se empiezan a deshacer más los alimentos que no se han podido deshacer en la boca, donde empezamos a descomponer más en profundidad, ¿vale? Y el estómago es súper interesante porque está muy fijado en su parte superior. Es decir, el estómago tiene un ligamento que se llama ligamento frenogástrico o gastricofrénico, se admiten los dos, que engancha la parte superior del estómago a la cúpula diafragmática izquierda, ¿vale? Además, por su parte posterior y izquierda tiene un epiplón, que es como otro ligamento, que lo une con el bazo, ¿vale? El bazo está muy pegadito al estómago y hay ahí el ligamento o el epiplón gastroesplénico, que lo que hace es unir y mantener estable al estómago respecto al bazo, que el bazo sí que es un órgano que está ahí bastante pegadito y bien estabilizado a la pared torácica. Y por encima del estómago, hacia su lado derecho, ¿sí?, en la curvatura menor del estómago, tenemos otro ligamento súper importante que es el epiplón menor. Y el epiplón menor une al estómago con el hígado. Es la estructura de tejido conectivo que más estabiliza el estómago y lo tiene completamente estabilizado al hígado, ¿vale? Tiene una relación incluso de movimiento recíproco el uno con el otro a través de este epiplón, ¿vale? Luego, además, hay un ligamento que ya va por la parte más de la mitad para abajo del estómago, que es el ligamento gastrocólico, que es una continuación del epiplón mayor. Sí, es una prolongación del epiplón mayor que lo que hace es unir el estómago
con el colon transverso. Pero aquí digamos que el estómago hace más de estabilizador del colon transverso que no al revés, ¿sí? Es el colon transverso el que cuelga un poquito del estómago, por lo tanto genera tensión hacia las estructuras superiores, los ligamentos que he dicho, ¿no? El ligamento gastrofrénico, el epiplón gastroesplénico, que es el que une el estómago con el bazo, y hacia el epiplón menor, que une el estómago con el hígado, ¿vale? ¿Qué hemos de entender aquí? Sí, este rollo te lo pueden mirar con libros de anatomía, que será mucho más visual y más entretenido que no aquí en un podcast, ¿no? A veces hago cosas que no son que no son lo más, que no es el medio más adecuado, ¿no? Pero bueno. El caso y la resultante de todo esto que te he explicado es que hemos de entender que el estómago en su parte alta se encuentra bastante estable y es en su parte baja hacia donde crece, hacia donde tiene más capacidad de expandirse y de generar sus funciones. Pero que hemos de entender que cuando el estómago disfunciona, cuando hay afectaciones, estrés oxidativo, hay un daño en las mucosas o incluso alguna úlcera a nivel digestivo, nos puede generar que haya tensiones en toda esta región costal izquierda, ¿sí? En toda esta región diafragmática izquierda, y esto repercuta hacia la zona dorsal, repercuta hacia la zona costal del lado izquierdo, hacia el hombro izquierdo o la región cervical, ¿vale? Está descrito este tipo de afectaciones a estos niveles, ¿vale? Entonces, cosas a tener en cuenta, pues en dorsalgias, o cuando digo dorsalgias es dolor a nivel dorsal, ¿vale? A mí el diagnóstico de dorsalgia no me dice nada, ¿no? Pero si una persona viene con dolor a nivel dorsal, a nivel cervical bajo, ¿no? Esa zona torácica alta, ese dolor en el trapecio izquierdo, esa zona entre las escápulas que le duele, o tensión en la zona del diafragma de la izquierda, del lado izquierdo, pues siempre pregunto, ¿no? Cómo va a nivel digestivo, pero siempre hay que analizar la función digestiva alta, sobre todo la función del estómago, si está bien, ¿no? Incluso pues si le han hecho pruebas, no solo el Helicobacter pylori, ¿no? Sino si le han mirado bien las mucosas o cómo está este nivel, ¿vale? Creo que ha sido un capítulo bastante denso, me metería más, pero quiero empezar con el duodeno y lo haremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Recordarte, este capítulo a lo mejor es un poco técnico y teórico, recordarte que si te gusta este proyecto solo tienes que valorarlo bien, te pediría, seguir poniendo esas 5 estrellas que me vais poniendo en Spotify, que decir que te gusta el capítulo si lo has escuchado en YouTube o si lo has escuchado en iVoox, decirte que te leo en comentarios y que estoy publicando mucho también en Instagram en mi cuenta @elvitalista, ¿vale? Dicho esto, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer y hasta siempre.